Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, darles la bienvenida a esta nueva sesión de Un Café con mis emociones. Hoy vamos a abordar una emoción que tiene mucho, pero mucho de qué hablar, miedo. Así que no les voy a robar ni un segundo de tiempo para poder comenzar ya y le doy ya la bienvenida a todos nuestros compañeros de equipo. ¿Qué tal, equipo? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que muy contenta de estar aquí de nuevo y de hablar del miedo, que para mí es una emoción muy, muy conocida, desde el miedo que paraliza al miedo que simplemente es una preocupación, un run run constante en la cabeza y el que acaba convirtiéndose en ansiedad. Entonces me he visto obligada, digamos, a transitar el miedo y muy agradecida porque es una emoción que me ha enseñado muchísimo. Así que seguimos hablando. Bueno, tendremos grandes aprendizajes seguramente esta tarde. Nay, buenas tardes, Nay Rodríguez. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto estar de nuevo acá con estos hermosos compañeros. Y como dijo Elena, es verdad, el miedo. ¿Cuántas veces tenemos mal aprendido o mal experimentado el miedo? Y es algo muy importante porque el miedo es un gran aliado. Es un gran aliado para poder lograr cosas si entendemos desde dónde viene y para qué funciona. Así que durante toda esta hora o este tiempo vamos a estar mostrándole las virtudes de esta emoción llamada miedo. Pues maravilloso, porque creo que sin duda hoy va a ser un día muy, muy interesante. Luis Miguel Lucero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, va a estar interesante hoy. Una emoción que produce mucho rechazo, el miedo, y que cuando empezamos a bucear un poquito en ella nos da una información que nos puede ser muy, muy, muy útil. Ya lo veremos a lo largo de este café. Muy útil. Nada, yo me presento también, mi nombre es Evelio Albelo. Todos formamos parte del equipo de formadores de Avanza Training Day. Y nada, arrancamos esta sesión de Un Café con mis emociones, miedo. ¿A quién se anima a romper el hielo con miedo? Yo, Elena la veo con muchas ganas, así que... Sí, la verdad es que esta es mi emoción básica, digamos. O sea, es una emoción con la que he convivido desde muy pequeña. Y me ayuda mucho, o sea, me ayudó mucho a entender qué es el miedo fisiológicamente y emocionalmente qué mensaje nos trae. O sea, fisiológicamente el miedo es una descarga de una hormona que se llama cortisol, que la conocemos como, y adrenalina y noradrenalina son hormonas del estrés. O sea, todos estamos muy familiarizados con el estrés, que deriva de alguna manera del miedo, se conecta, o sea, miedo, estrés y ansiedad están muy estrechamente conectados. ¿Cuándo se produce el miedo? El miedo se produce cuando me enfrento a una situación que creo que no puedo manejar. Y subrayo el creo que no puedo. Porque es posible que pueda, pero yo no lo sepa. Ahí tenemos la descarga de adrenalina y empezamos a temblar, nuestro corazón empieza a ir más rápido, se nos seca la boca, se nos agarra un nudo en el estómago. O sea, cada uno, hay gente que suda en las manos, de repente no podemos hablar, nos trastabillamos. O hay gente que empieza a sudar por aquí, en fin, cada uno ya tiene como pequeñas variantes de cómo experimenta el miedo. También podemos quedarnos total y absolutamente bloqueados, o sea, que sea una reacción de no puedo ni moverme, no puedo hablar, no puedo pensar, eso ya cuando es mucho más intensa. A mí me ha pasado de todo. O sea, yo he tenido reacciones, por ejemplo, para mí uno de los miedos más paralizantes es coger un coche. O sea, he tenido y sigo superándolo, sigo transitándolo muy poco a poco, porque yo me ponía al volante del coche y me quedaba así, y es que lo único que podía hacer era llorar, pero llorar. O sea, yo recuerdo llegar a la autoescuela, montarme con el señor, agarrarme y empezar
y mirar al hombre y decir, no te preocupes, es más normal de lo que piensas, tú tranquila, tú llora a gusto. O sea, ¿Qué máster en psicología tendría que tener ese profesor de tu escuela? Habrá visto de todo. La verdad es que sí, me ayudó un montón porque me dejó que me tranquilizara y me dijo, bueno, vamos a ir poco a poco, tú tranquila, yo estoy aquí. Así que, bien. ¿Qué pasa? Que yo pensaba que el miedo era algo con lo que había que vivir y había que aguantárselo y ya. O sea, de hecho, era lo que todo el mundo me decía, yo lo venía leyendo en muchos sitios. El miedo, pues está, y tú simplemente cuando te da, puedes hacer así, y que pase, que pase, que pase, y ya está. O a veces me pasaba el típico de, no, el miedo se supera enfrentándolo. Pero claro, así de cualquier manera, ¿sabes? Nadie te explica a qué te tienes que enfrentar, cómo te tienes que enfrentar, ala. Y se me daba la ocasión de enfrentarme, pero como un toro bravo. O sea, en plan, de tengo tanto miedo que lo único que puedo hacer, venga, voy. Y claro, eso era una catástrofe cuando hacía esas cosas de no sé ni lo que estoy haciendo, pero para adelante, normalmente me la acababa pegando. Hay muchas maneras de manifestar la reacción al miedo, porque ante diferentes estímulos, sobre todo los que generan un imprevisto, hay reacción de ataque, ¿sabes? Te viene miedo y atacas por instinto, por defensa, porque no sabes lo que está ocurriendo y te pones en alerta. Otro que te quedas como paralizado y no te mueves. Entonces, hay como diferentes fórmulas. Hay otros que huyen, lo que hacen es correr. O sea, hay diferentes mecanismos según qué situaciones. Yo creo que dependiendo de cada persona, lo manifiesta. Esa es, a grosso modo, el formato más antiguo, ¿no? de toda la vida del miedo, ¿no? Pero al final, como lo manifestamos de manera diferente, eso lo extrapolamos a una vida real en otras situaciones de la misma manera. Entonces, al final es tener ese miedo que te genera parálisis, que no te permite hacer el miedo reactivo de tengo miedo y ataco como si fuera una bestia descontroladamente, y el miedo de que sálvese quien puede y por patas de aquí me voy. En mi caso, mi reacción instintiva es correr o hacerme la muerta, o sea, quedarme bloqueada. Pero en mi estrategia era, no, venga, voy y voy de cualquier manera. Entonces, cuando entré en el máster de inteligencia emocional y empezamos a hablar del miedo, de pronto alguien me dijo, no, el miedo tiene un mensaje para ti. Fue como, ¿what? ¿En serio? O sea, es algo útil. Y me dice lo siguiente, lo que el miedo viene a decirte es que tú crees que no tienes recursos para enfrentar esa situación. Entonces, la respuesta inteligente al miedo es ponerte a buscar recursos. Entonces, uno enfrenta de nuevo ese miedo y lo transita cuando tiene los recursos. No de cualquier manera, no así a lo loco, sino buscas los recursos que necesitas ante esa situación específica y cuando tienes esos recursos, entonces lo vuelves a intentar y ya el miedo baja. Yo aquí me gusta poner un ejemplo muy tonto, pero que creo que se entiende muy bien, que es el de un hombre que va por la selva y se encuentra con un león. Entonces, si soy yo, o sea, alguien de ciudad que no ha visto un león en su vida, que no ha visto tampoco una selva en su vida, pues, ¿qué va a hacer? O sea, quedarse totalmente bloqueado, o sea, el miedo va a ser brutal. Ahora, si ese hombre es un experto en supervivencia, además es un experto en la caza de leones, el miedo va a ser muy diferente. Va a sentir respeto, por supuesto, pero no va a ser ese miedo que va a sentir la primera persona. ¿Y cuál es la única diferencia? Los recursos de lo que dispone. Claro. O sea, que sabe cómo enfrentar esa situación. Entonces, así que hoy justamente lo que intentamos es dar algunos recursos
para que los que nos están viendo hoy o nos vean en un futuro, en este vídeo en diferido, pues puedan tener esas herramientas o esos recursos que les permitan poder enfrentar a este miedo de una manera diferente. Luismi, ¿qué es para ti el miedo? ¿Cómo gestionas tú esta emoción? ¿O cómo incluso la has experimentado también ayudando a otras personas? Bueno, partiendo de la base que ya ha explicado Elena, ¿no? Está genial, ese es el significado del miedo, una falta de recursos. Cuando dejamos que ese miedo se apodere de nosotros, es lo que yo veo en consulta, ¿no? Con muchas personas, el problema se origina cuando nos para, nos congela y no nos deja actuar. Cuando el miedo se convierte ya en irracional y no nos permite seguir avanzando. Ese es el verdadero problema que genera el miedo cuando no se gestiona de manera adecuada. Una pregunta, Luismi, para que también los que están viéndonos ahora entiendan cuando comentas que ese miedo es irracional. ¿Podrías explicarlo un poquito mejor para que los que nos están viendo entiendan qué es un miedo irracional? Sí, por un ejemplo muy sencillito y que se da también, y lo he visto bastante, ¿no? Con personas. El empezar con un ataque de estrés y empezar a sentir el aumento de las pulsaciones, el aumento del latido del corazón, ¿no? Y la persona dispararse ya a la mente y pensar, pues, oye, esto me va a dar a mí un ataque al corazón aquí, me voy a morir o me van a tener que llevar al hospital. Hay muchas personas a las que les pasa eso. Eso es un miedo irracional. Porque esa persona nunca ha tenido ningún problema de corazón y es una persona sana. Lo único que se está enfrentando a una situación que, en principio, la está desbordando. Sí, y lo que empieza es a proyectar, a hacer proyecciones irreales de situaciones que pueden o no pueden darse, pero que al final las está sintiendo como si fueran reales. Como si fuesen reales, claro, porque en su mente empieza a darle vueltas a los pensamientos, empieza a proyectar, como tú has dicho, y al final eso es una retroalimentación continua. Le estás enviando una información a tu cerebro para que tu cuerpo se siga sintiendo de la misma manera o cada vez peor, ¿no? Entonces, para mí, ese es el verdadero problema del miedo. Por lo demás, bienvenido sea, porque gracias al miedo, oye, pues cuando cruzamos una calle miramos a un lado y a otro, cuando hay muchos coches vamos con más cuidado, cuando vamos en carretera. Como cualquier emoción, tiene su función básica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos miedos que venimos experimentando o que venimos trayendo como nuestros desde pequeños y cuando llegamos a la edad adulta eso nos va condicionando. Es algo que también me encuentro con bastante frecuencia. O sea, miedos heredados. Sí, miedos de nuestros padres. Por ejemplo, esta misma mañana hablando con mi madre, ¿no? Mi hija está en Madrid, la mayor, está estudiando, bueno, pues ahora es normal. Tiene 21 años, por la noche pues llega tarde a lo mejor al piso porque se va a cenar con las amigas y es todos los días igual. No, que hay gente muy mala por la calle, no, que las chiquillas... Claro, tú cuando eso lo vas escuchando una y otra vez, eso se te mete aquí dentro y te condiciona un montón. Entonces, nuestro trabajo, ¿no? Nuestro, digo ya, el de nosotros cuatro, como formadores que somos, ¿no? Como acompañantes, es hacerles ver a la persona, o a las personas con las que trabajamos, la parte irracional de esos miedos que traen. Para que se pueda gestionar y puedan ser... que estos miedos heredados se entienden el por qué, ¿no? Pero al final es lo que está hablando, que crean un miedo irracional que al final lo que hace es condicionarnos la vida, básicamente. Entonces, cierto es que nuestra labor como padres o como madres es darles herramientas a nuestros hijos para que cuando no estemos sepan defenderse, pero no creando miedo, porque el miedo al final lo único que va a generar en un futuro, sobre todo cuando no estén, son limitaciones. Claro. Son límites. Y los límites es lo que, a grosso modo, muchas personas, que no sé si les ha ocurrido a ustedes, pero yo los veo casi diario, veo personas con auténtico talento, pero talento, y están cobrando una miseria trabajando para otros.
y son incapaces de dar un paso hacia adelante porque están tan condicionados, tienen tantos miedos infundados, no por ellos, porque no los han creado ellos, sino se los han impuesto su entorno, que al final están viviendo una vida en base a su miedo de crecer, a su miedo de verse al espejo, verse en esencia. Yo creo que, bajo mi punto de vista, y es lo más que veo hoy en día, este es el mayor daño que el miedo está haciendo en la sociedad, porque nos impide vernos tal y como somos. Y cuando una persona que es hermosa, que es maravillosa, que tiene grandísimas habilidades, no es capaz de verse a sí misma, creo que ahí es donde ves en esencia el gran poder que tiene el miedo en las personas y lo fácil que es implantarlo desde muy pequeños en niños, adolescentes, que cuando llegan a la hora de enfrentarse realmente a la vida, porque al final llega un punto en la vida de una persona que tienes que salir debajo del paraguas de tus padres, de tu entorno, y tienes que enfrentarte a la vida. Pero ¿con qué herramientas y con qué recursos te estás enfrentando a la vida? Si es que lo que han hecho es alimentar un vaso lleno de miedo y creencias negativas que lo que están haciendo es limitarte y te condicionan. Y al final, ¿qué es lo que haces? Te resignas y aceptas que esto es así, la vida es así, estas frases hechas o programadas que se quedan inculcados en nuestra mente y al final condicionan una vida. Y es lo que ayer mismo me mandaba el mensaje, lo de, no sé si lo han escuchado una vez, personas que mueren a los 20 años pero los entierran a los 80. Porque llegan a un punto en que dejan de avanzar, dejan de verse y simplemente hacen lo que tienen que hacer para estar. Pero dejan de proyectarse, dejan de verse en esencia. Entonces, al final, creo que se pierde una vida y se pierden grandes habilidades que pueden estar para otras personas. Y Nay, ¿qué es para ti el miedo? ¿O cómo lo vives? ¿O cómo lo trabajas? Yo voy a hacer como la maestra Ciruela, como todo el mundo me conoce, voy a empezar a dividir las partes de esto que acabamos de charlar hasta ahora. Entendiendo el miedo viene del sistema de supervivencia de nuestro cerebro reptiliano, que es el encargado de la supervivencia de la especie. ¿Y por qué explico esto? Porque todo arranca ahí. Hay que entender que el miedo es un estado de supervivencia, es un estado de alerta. Y arranca en los primeros seres humanos. A mí me gusta contarlo como a los chicos de jardín de infante, cuando nos vamos a la época de las cavernas, donde estaban los cavernícolas. Y ahí la supervivencia era extrema. Estamos hablando de supervivencia de quedar vivo o morirme. ¿Por qué? Porque yo tengo que salir a alimentarme, o sea, tengo que salir a cazar, y salir a cazar implicaba que podría venir un depredador y podía morir. Si yo no traía alimento al clan, al grupo familiar, podíamos morir de hambre. Si no nos abrigábamos en un fuerte invierno, podíamos morir de frío. Es muy chistoso decirlo, pero el morir era el peligro, ¿sí? El peligro de supervivencia. De ahí viene el miedo como alerta. Por eso, entendiendo que el cerebro reptiliano va a mandar estas señales cada vez que sienta un peligro de muerte. Pero acá voy a contar y voy a explicar lo que dijo Elena y lo que dijo también Luismi. Porque al día de hoy, esos peligros de muerte que teníamos en nuestras primeras civilizaciones ya prácticamente no están. Hoy tenemos alimento porque vamos a un supermercado, sin importar la economía que tengamos. Hoy podemos abrigarnos, hoy tenemos un hogar, hoy tenemos una familia de pertenencia. Entendiendo esto, que el cerebro reptiliano es el que va a mandar las señales para que luego biológicamente el cuerpo genere 6 hormonas que tienen que ver con el estrés, pero específicamente el amado cortisol, que es el que hace un montón de desbarajustes, como digo yo, en el cuerpo. El que la lía, básicamente.
Totalmente es el cortisol, nos sube la glucosa, nos acelera el corazón, el ritmo cardíaco, nos hace tensar el cuerpo, nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque es una función biológica inconsciente de que tengo que hacer algo, porque me tengo que accionar sobre esto que yo siento que es un peligro. Por eso es muy importante entender que todos los seres humanos, absolutamente todos, tenemos 3 respuestas biológicas. Defenderme o atacar, dependiendo de la circunstancia, huir para no morir, dependiendo de la circunstancia, camuflarme o hacerme el muerto para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque es el sistema de creencia de supervivencia. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese momento, estos primates, estos seres humanos tenían un solo cerebro, que era el reptiliano. Muchos siglos después, nace el cerebro límbico y el cerebro neocórtex, el límbico, el emocional, el neocórtex es el emocional, el límbico, perdón, y el neocórtex, el racional, y acá empieza el problema. Acá empieza lo que yo llamo en Argentina el quilombo. ¿Por qué? Porque empiezan a ingresar el mundo de las creencias, empiezan a ingresar estas cuestiones reales y simbólicas, como acaba de decir Luismi. Eso quiere decir que si yo tal vez en mi infancia, donde se fijan los traumas estructurales, donde nosotros fijamos autopertenencia, autoestima, realización personal, que son nuestros padres, biológicos o no, o las personas que formen ese rol, los que nos dan todas estas herramientas de vida, si yo tuve un padre que tal vez no me escuchaba y no me prestaba atención, a cada vez que yo decía algo no estaba de acuerdo conmigo, yo empiezo a sentir que no valgo, que mi voz no tiene sentido, que hablar, ¿para qué hablar si lo que yo digo no me escuchan, no me validan? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo soy adulto, porque cuando soy niño voy a pasar por esta emoción, voy a generar algo que a mí me encanta explicar desde la psicología analítica de Jung, que se llama máscaras y sombras, donde yo voy a salir al mundo y me tengo que adaptar, ¿sí? Me tengo que adaptar a esto que yo viví. Cuando soy adulto, yo hago, como dijo bien Luismi, una progresión de esa herida sin actualización. Nunca la actualicé. Entonces, tal vez yo tengo un jefe, Evelio. Evelio es una persona tal vez con un carácter más duro, una persona que no habla muy bien y de golpe me dice, Nadia, esto que tú hiciste no me gustó. La verdad que es un desastre lo que hiciste. En ese momento, Nadia dispara todas sus alertas, dispara su estado de supervivencia, porque siente el peligro inminente de lo que ya vivió, de algo que le hace daño y que siente que no tiene herramientas para solucionar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando somos niños no tenemos herramientas para solucionar. No podemos defendernos ante nuestros padres. De hecho, en mi época no podías contestar a tus padres. Hoy mi hija me contesta como quiere, pero en nuestra época una mirada y nadie movía un músculo en la mesa, ¿sí? No teníamos manera de hacer nada porque soy tu padre, tú haz lo que yo digo. Y no, porque lo digo yo. Se terminó. Y se terminó. Entonces, como nosotros no generamos herramientas, en ese momento estábamos incapaces de poder generar una herramienta para poder solucionar esto que nos está pasando, cuando crecemos y estamos ante estas situaciones reflejas, ¿sí? Que nos hacen sentir de la misma manera, obviamente, si yo tengo un jefe, como dije que era Evelio, que no es verdad, para todo el mundo digo que es mentira, automáticamente mi sistema de supervivencia se pone en alerta. Mi corazón va a empezar a latir, me voy a empezar a poner nerviosa, me voy a tensar y obviamente mi cuerpo se está preparando a la reacción biológica. Me defiendo, ataco, huyo o me quedo acá y hago como que nada pasa, ¿sí? Entonces el miedo hoy en la realidad, hoy acá, tiene que ser tomado, primero en principal, como una incógnita. ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Porque el miedo tiene toda una respuesta que es particular para cada persona y nos significa, ojo acá, peligro,
no sé qué puede pasar, o ojo, ya lo viviste, no quiero que vuelvas a sufrir. El miedo es un aliado porque lo que quiere es protegernos ante algo que reconoce como un peligro externo, ¿sí? No es alguien que nos ataca. De hecho, yo he contado miles de veces que yo tengo miedo a las alturas, ¿sí? Un miedo que muchas personas en el mundo compartimos, pero no todos por las mismas razones, ¿sí? En mi caso, el miedo a las alturas tenía que ver con un tema con el control, con el poder controlar, con poder tener todo muy controlado. Y era un miedo que me paralizaba. Ahora, cuando entendí de dónde venía, cuando pude sentarme con mi amigo el miedo y decirle, vos sos mío, y como sos mío, me hago cargo de vos y te quiero conocer. A ver, contame tu historia, porque nos estamos peleando como perro y gatos. Yo sé que me quieres ayudar, yo sé que me quieres, pero es que así no me ayudas, hombre. Entonces, empecé a hablar con él, empecé a entenderlo, empecé a entenderme. Y cada vez fui dando un pasito, porque al miedo no se lo atraviesa y no tiene que ser uno violento en hacerlo, tiene que ir paso a paso, como un baile, como una danza, tienes que ir caminando con él. Y yo poco a poco fui desafiándome. Me subí a un balcón y hacía... Y la panza me hacía un nudo, la garganta, el corazón, 6 segundos y me alejaba. Hasta que un día dije, quiero tirarme, mi sueño fue tirarme de un avión en paracaídas. Imagínense que con vértigo, chicos, esto era algo imposible. Y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me muera de un ataque al corazón mientras que estoy cayendo del avión. Porque eso era lo que podía pasar, eso era lo peor. Pero entendiendo, como dijo Luis Mialgo, cuando tenemos un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, el cuerpo se pone en estado de defensa, pero no nos vamos a morir. No nos vamos a morir. Es un exceso de cortisol, un exceso que tenemos de autodefensa. Y me tiré en paracaídas. Durante 6 segundos sentí que me moría. Chicos, el corazón me explotaba, sentía que no podía respirar. Fueron 6 segundos. Cuando pasaron los 6 segundos, fue la experiencia más maravillosa que pasé en mi vida. Y ahí entendí que al miedo se lo acompaña y se lo tiene que atravesar para poder entender qué hay después. Porque algo que a mí me gusta decir es que atrás del miedo está lo que tanto querés lograr en tu vida y lo que tanto querés para vos. Atrás del miedo. Correcto, es la puerta a la transformación también en muchos sentidos. Luis, ¿me querías comentar algo? No te escuchamos, Luis, dime si tienes el micro activado. Ahora, te decía que es interesante la historia de Nike con el tema del lanzarse en paracaídas, porque al igual que pasa con el estrés, que no todo el mundo reacciona de la misma forma ante un mismo hecho, con el miedo pasa exactamente igual. Yo, por ejemplo, hace unos años me tiré en paracaídas y yo estaba en lo alto de la avioneta alucinando. Pero alucinando por completo. Y también hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos empeñamos en que la persona, nos empeñamos en decirle a la persona, no, si no tienes que tener miedo por esto no te va a... No, es que no estamos dentro de su cabeza para ver si de verdad eso le da miedo o no le da miedo. Simplemente vamos a ir acompañándola y haciéndole ver, pues que ella misma vaya dando los pasos para interpretar si ese miedo es racional o no y darle los recursos que necesita pues para que salga de la situación. Totalmente. Nos vamos a tirar... Sí, no, perdón. que digo que nos vamos a tirar juntos en paracaídas tú y yo, alguna Por vez. favor, porque ¿saben qué fue lo que más me maravilló de todo esto? Obviamente yo siento eso en la pancita cada vez que estoy a la altura. No dejo de sentirlo, pero ya no me impide. Yo entendí que el miedo me imposibilitaba. Ustedes me ven hoy acá en vivo y parece como si yo hubiera nacido dentro de una cámara, ¿sí? Porque mucha gente me dice, no, pero vos estás súper relajada y está todo bien. Yo siempre di clases presenciales, conferencias presenciales. La primera vez que tuve que prender una cámara, no podía ni hablar. Tartamudeaba, estaba nerviosa, el corazón se me movía así. ¿Por qué? Porque son experiencias nuevas.
El tema es, ¿para qué quiero hacer esto? Porque el miedo siempre se va a poner adelante de algo que realmente queremos desear, porque tiene mucho que ver hoy en la actualidad con las creencias. Soy capaz, no soy capaz, puedo lograrlo, no puedo lograrlo. Cada vez que hago esto me sale mal, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Sí? Hoy no es en la época de las cavernas donde realmente estábamos hablando de morir explícitamente. Hoy estamos muriendo en una situación emocional y de creencias. Por eso el miedo tiene que ver con otras cosas. Por eso es tan lindo, y me voy a tirar en paracaídas con Luismi, porque son 6 segundos, pero todo lo que viene después de esos 6 segundos, yo no puedo explicarlo con palabras. Me ha transformado, ¿saben por qué? Porque cuando fui a España, hice rappel, hice un sendero K4, ustedes lo entenderán mejor que yo, con desplome, amé hacer rappel. O sea, yo no les puedo explicar. Yo digo, ¡wow! Nadia, lo estás haciendo. Y sentía esa adrenalina y yo decía, no, miedo, ven conmigo, pero yo esto no me la pierdo. Yo esto no me lo voy a perder. O sea, vení conmigo, nos tiramos juntos, nos abrazamos. Pero entendí que no quiero que nadie me condicione, que ni el miedo ni nada me diga hasta dónde puedo llegar. Pues yo lo de la altura todavía no le he metido, ¿eh? O sea, yo voy por partes y tengo otros muchos miedos antes que me gustaría superar. Por ejemplo, en el del coche llevo como 10 años de proceso, como dice Nai, de poquito a poco. O sea, la primera vez, yo vivía a 10 minutos de Granada. O sea, la primera vez que yo me obligué, me compré un coche de segunda mano y digo, bueno, me lo he comprado. O sea, me he gastado mi dinero, lo tengo que coger. Venga, voy a coger mi coche. Cojo mi coche y a mitad de camino empieza a darme una ansiedad, empiezo a sudar, empiezo ya a nivel. Y entonces cojo la primera salida que puedo, me quedo en un aparcamiento, llamo a mi novio, llorando, ¿qué hago? No puedo ir para adelante, no puedo ir para atrás, estoy aquí en mitad de la carretera, en un aparcamiento, ¿qué hago? Y entonces me dijo, tranquila, no te preocupes, salte del coche, cógete un autobús, te vas, luego, cuando tengas que hacer, porque yo iba a ver una obra de teatro, cuando termine el teatro te vuelves en un taxi y luego ya más relajada, o sea, permites que baje tu ansiedad antes de volverlo a intentar, porque si en el estado que estás ahora, no es buena idea que cojas el coche. Pues así lo hice. O sea, luego a las 2 de la mañana ya no había coche, estaba yo sola y otra cosa fue. Entonces he ido muy poco a poco, ya cojo el coche en ciudad tranquilamente y ahora el tema es aumentar la velocidad, subir de marcha. O sea, a mí meter tercera me costó, pero meter cuarta... Y claro, para mí es profundamente limitante. O sea, tener un coche y poder ir donde me dé la gana, o sea, cuando yo veo prácticamente la totalidad del mundo, que voy y vengo, y yo digo, tío, ¿por qué yo no? Digo, bueno, pues, o sea, porque a esas personas no les da miedo, a mí sí, que también es un miedo heredado. Mi madre no conduce. O sea, que quiero decir que también se queda ahí. Entonces, ella, aunque ha intentado que nosotras conduzcamos, mi hermana no ha tenido ese problema, mi hermana sí ha cogido el coche, de alguna manera me ha transmitido, perdona que se me desenfoca la cámara, me voy y vuelvo. Pues no, sigue, vale. Se va a reenfocar sola. Vale, perfecto. Pues ella me lo ha transmitido de alguna manera, o sea, es muy inconsciente y yo no he sido capaz de sobreponerme a eso como lo hizo mi hermana. Tengo que ir muy poco a poco. Pues viendo una clase de Nai sobre la fobia, en el que contaba su experiencia con las alturas, cómo lo superó, que solo son 6 segundos de horror y pasa. Entonces dije, venga, voy a ir al pueblo de al lado, o sea, me voy a meter quinta marcha, me voy a poner a 90 por hora, que vamos, pero una locura. O
salí de casa, me llevé un bordillo por delante, o sea, iba a que no se me cruce nadie, que no se me cruce. En cuanto pasaron los 6 segundos, bajó mi nivel de ansiedad, mi nivel de miedo. Cuando yo llegué al pueblo de al lado, vamos, como el Papa, besé tierra, pero a lo mejor, o sea, me di de abrazo y de beso, de ole tú, porque con el miedo que tenía has sido capaz de subirte y hacerlo. Lo que pasa es que, ¿por qué lo hice? Porque me había dado cuenta de que yo tenía los recursos. O sea, hasta ahora Nai me ayudó a terminar de ver no, lo que pasa es que tú crees que no puedes, pero puedes. De hecho, yo sé conducir, o sea, yo manejo el coche, ya no es un problema. Antes sí, porque tenía que pensar para dónde meto la marcha, para dónde, ya tengo eso automatizado, entonces ya no tengo que preocuparme por eso. Ahora, mi limitación es, yo no puedo hacerlo, es mi limitación. La creencia de que no puedo hacerlo. Cuando Nai en la clase dijo, ojo, revisad esas creencias, dije, vamos a ver, o sea, ¿yo por qué no estoy yendo? ¿Físicamente puedo hacerlo? Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Pues que yo creo que no puedo. O sea, psicológicamente me estoy limitando. Y lo hice y me alegro infinito. Y de ahí a ponerme en 120 en una autovía, va nada. Yo creo que de aquí al final del año, Elena conduce. Porque, vamos. Pues equipo, les comparto un poquito cómo he enfrentado yo el miedo en mi vida, ¿vale? Porque evidentemente todos hemos tenido que enfrentarnos de una manera u otra para poder proyectarnos de manera sana en nuestra vida. Y en mi caso, yo he enfrentado el miedo de dos maneras. Uno, aprendiendo a confrontar situaciones, ¿vale? A no dar las cosas por sentado, que es uno de los grandes problemas que también veo hoy en día en muchos usuarios. Se piensan que las cosas son así y no hacen nada. Y tal vez una situación es así, pero no tiene por qué ser así. Confrontar esta situación, entender si es sana o no es sana para mí, hacerme preguntas y en determinados momentos generar un diálogo, no solamente interno, sino también externo, en situaciones para poder llevar una situación que está generando un miedo o un obstáculo en mi vida y entender cómo poder superarlo. Otra manera también en la que he podido, digamos, avanzar mucho en muy poco tiempo en muchos de los proyectos a los que he invertido tiempo en mi vida es eliminando uno de los grandes miedos que también veo en mucho en la sociedad, que es el miedo a equivocarnos, miedo al error. Yo soy quien soy hoy en día gracias a todos los errores que me he permitido tener. Y el problema es que muchas personas no se permiten equivocarse. Y ese miedo a equivocarse, al final lo que hace es que les impide conseguir lo que quieren en la vida. Entonces, confrontar era, cuando había una creencia, una limitación en mi vida, lo que hacía era confrontarla. ¿Por qué esto tiene que ser así? ¿Esto es sano para mí? ¿No es sano para mí? ¿Cómo puedo hacer esto de manera diferente? Enfrentarme a confrontarla y llevarla a un rango que para mí sea saludable fue uno de los primeros grandes cambios que me permitió, así que Lana ha tenido problemas con la conexión. Uno de los grandes cambios que pude experimentar en mi vida y aprender a equivocarme, porque hay muchas personas que no se permiten el error, también porque la sociedad hoy en día parece que tiene derecho a juzgarte, pero
la sociedad no te juzga, tú permites que la sociedad te juzgue, porque al final todo nace y muere dentro de ti. Y cuando entiendes eso, es cuando realmente te permites equivocarte, te permites intentar las cosas y te permites aprender de toda esa parte de aprendizaje que lleva también el equivocarnos, ¿no? Y hoy en día es una de mis dos herramientas a la hora de enfrentarme. Y cierto es que, por ejemplo, de pequeñito, hay personas que hoy en día se lo digo y no me creen. Yo tenía, a la hora de hablar, intentaba comunicarme muy rápido. No es que tuviese un problema de hablar, pero intentaba comunicarme muy rápido. A intentar comunicarme muy rápido, se me trababa la lengua, parecía tartamudo. ¿Sí? Y lo más curioso es que tenía como un miedo a hablar delante de la gente, porque era como, me voy a trabar, se me va a trabar la lengua, no voy a poder terminar, se van a reír de mí, todo ese baile emocional de pensamientos y de proyecciones que tenía, pues no lejos de limitarme a hacer una vida tranquilita, fuera de escena y lo más callada posible, que no se me ocurre otra cosa que crear un grupo de música y dedicarme a actuar en escenario, cantando, rapeando, enfrentándome directamente a ese miedo de hablar en público, de comunicar en público. Y fue uno de mis grandes desafíos, de mis grandes retos, ya en la adolescencia entre los 13 y los 19 años, de poder enfrentarme de lleno a un obstáculo que para mí eran muy, muy limitantes, y verme después hablando en entrevistas, en radio, en televisión, en un montón de situaciones en las que tenías que comunicar sí o sí, porque te preguntaban a ti, no puedes decirlo a tu compañero, responda aquí el coleguita, no, tienes que responder tú, y enfrentarte de esa manera, pues te das cuenta que al final buscas ese punto de equilibrio, llevas el momento, te permite, te equivocas, te ríes a veces también tú mismo de tus equivocaciones, porque al final no deja de ser un momento como otro cualquiera en el que te puedes equivocar, y sigues adelante, y al final eso que en muchos momentos era limitante, al final se convirtió en una habilidad, y hoy en día estamos comunicando continuamente, tanto con nuestros usuarios, con nuestras personas, en vídeos, en directos, como estamos haciendo ahora, y además disfrutando de hacerlo. Aquí les comparto también un mensaje que ha mandado también Nelida Bolaño, que pone: el miedo a tomar decisiones y a equivocarme porque solo me perjudican a mí. Le contamos a la compañera Nelida Bolaño. En realidad la primera pregunta creo que es: ¿en qué siente que la perjudicaría? El tomar decisiones tiene que ver con una acción de decidir sobre la vida de uno. El tema es que acá entran un montón de cuestiones, nuestras creencias, nuestros miedos, un montón de cuestiones que van a tratar de condicionar las decisiones. De hecho, yo lo explico de una manera muy simple en algo que pasa mucho en personas adultas como nosotros, por ahí que estamos casados y con hijos, puntualmente a las mujeres que decimos, no, pero ya a esta edad no me puedo separar, y si me separo porque no soy feliz voy a destruir mi familia. O sea, atrás de cada decisión en realidad hay una creencia. Por eso el miedo no es cuestión de pasarlo. O una persona que, por ejemplo, no se siente bien saliendo a la calle, no le podemos decir, salí a la calle. Esa es la solución. No, porque no solamente no lo es, sino que le vamos a generar un trauma aún mayor sobre el trauma primario, sobre lo que siente y lo que percibe como peligro. Nunca hay que dejar de comprender que la decisión tiene que ser de cada persona y que hay una palabra mágica en todo esto que se llama conciencia. Yo no puedo resolver aquello que no tomo conciencia
de lo que me está sucediendo. Por eso al miedo se lo interpela, se lo cuestiona, se lo confronta, como un amigo, ¿sí? No mal, tratándolo mal, pobrecito, sino preguntándole, ¿a qué tenés miedo? Una decisión conforma el hecho de ganar y perder, porque cuando yo elijo algo, tuve que dejar algo atrás. O cuando yo elijo algo, gano algo, pero también estoy perdiendo al mismo tiempo. Eso es la vida. El tema es que no percibimos que lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que nos levantamos decidimos. Y decidí comer pan con dulce de leche. Y entonces no elegí comer pan con queso. Y hoy elegí ver a mi amiga Elena. O sea que hoy no elegí ver a mi amigo Evelio. Entonces, la vida es una constante decisión de cosas. El tema es que no aprendimos nunca a ponernos en primer lugar. Y todo esto pasa porque estamos tratando de cubrir las expectativas de nuestros padres, de nuestros amigos, de la sociedad, de lo que es correctamente correcto, como diríamos acá. O sea, la mujer tiene que tener hijos, porque si no... Lo que nos han... Por eso te decía antes lo de confrontar. ¿Sí? ¿Qué es confrontar esas normas preestablecidas de la sociedad? Confrontarlas implica entender qué parte es positiva y qué parte es negativa, pero el problema es que la gente no entiende que acepta, y lo acepta y al final vive sumergida en este miedo, y este miedo que se transforma de muchas maneras, que les limita, que les impide avanzar, y al final lo que están haciendo es vivir la vida que no quieren vivir, pero que aceptan vivir porque creen que no les toca. Pero a veces ni siquiera lo perciben como miedo. Como sociedad estamos tan acostumbrados a regirnos sobre lo que los demás dijeron, ¿sí? Yo lo voy a decir como algo chistoso. Todos festejamos Navidad el 25 de diciembre, ¿no? 24 a la noche, no sé. ¿Por qué lo seguimos festejando hasta el día de hoy? Nadie se cuestiona, todos lo seguimos haciendo. O sea, no es que esté ni bien ni mal. El tema es por qué hago lo que hago. ¿Por qué elijo esto? ¿Por qué tengo miedo a quedarme sola? ¿Por qué prefiero quedarme en un lugar donde no soy feliz antes que animarme a elegirme a mí y pasar por una experiencia nueva? Porque el miedo pasa, y esto es muy humano, pasa cuando no sé lo que hay después. O sea, el ser humano quiere tomar una decisión sabiendo lo que va a pasar después. ¿Sí? O sea, yo me separo si estoy segura que voy a poder sostenerme, que no voy a sufrir, que voy a conseguir otro hombre en mi vida. Estoy diciendo cualquier tontería, pero decido con una mano en una solución. Y a veces esto no funciona así. De hecho, diría que jamás funciona así. Yo lo que tengo que entender es que lo que tengo que elegir es lo que me hace bien a mí. Y tal vez la decisión que tome sea difícil y tal vez esté un tiempo viviendo con mi madre, esté un tiempo buscando un nuevo trabajo, me encuentre descubriéndome quién soy yo sin tal o cual relación o tal o cual vínculo, porque no nos enseñaron jamás nos enseñaron a elegirnos, porque toda nuestra educación está basada en el otro. Sé bueno con tus compañeros, presta tus juguetes, no le contestes a los mayores, sé buena persona, pero ¿con quién? Con el otro. Por lo tanto, estamos en una creencia de siempre tener que conformar a los demás para que nos acepten y nos vean. Esto es lo que sucede de base. Estamos todo el tiempo viviendo una vida que creemos elegir, pero que está condicionada por lo que todos los demás desean de mi vida. Papás, hermanos, amigos, la ciudad, el mundo, la cultura. O sea, nos da mucho miedo. Podríamos también hablar sobre todo también de esas expectativas. Expectativas que parece que hoy en día... pero es lo que estás dando realmente tú, de cumplir expectativas. Pero al final son expectativas que siquiera las creamos nosotros. O sea, cumplir expectativas que otra persona ha puesto sobre ti. Pero al final, creo que ese es uno de los grandes errores también del ser humano, de no pongas expectativas en los demás. Pon expectativas en lo que depende de ti, porque depende de tu acción, de hacer.
no poner una expectativa sobre una persona, esperar que haga esto o esperar que haga lo otro. Eso es un gran error, bajo mi punto de vista. Puedes poner expectativas sobre ti y al final estamos creando situaciones o confrontaciones con personas de nuestro entorno porque hicieron o no hicieron algo que a lo mejor no era ni siquiera lo que ellos querían hacer, pero tú lo sufres o lo vives porque lo proyectas sobre ellos, sobre ellos, ¿no? Hay una cuestión interesante ahí en un comentario que hace Sami. ¿Qué se puede hacer cuando crees que no tienes miedos o cuando no eres capaz de identificarlo? Mira. A mí me gustaría contestarle, si me lo permitís, y es que se vaya al cuerpo. O sea, cuando tenga una nube mental de no sé muy bien si esto es miedo o no es miedo, ¿qué sientes en el cuerpo? Cuando se te dan ciertas situaciones, se te activa, se te aumenta tu frecuencia cardíaca, se te seca la boca, te genera un nudo, ¿cómo sientes? O sea, primero identificar esas sensaciones corporales y luego ser consciente de cuándo se activan. Y en el momento que se activen esas sensaciones corporales, ahí hay algo. Ahí hay algo que te está moviendo. Y ya empezar a preguntarse qué está pasando exactamente. ¿Ante qué tengo esta sensación corporal? ¿Ante que tengo que hablar en público? ¿Ante que tengo una llamada, no sé, mi novia, mi mujer o mi novio me ha dicho tenemos que hablar? Y me he quedado así. O sea, ¿ante qué? Eso yo creo que le puede ser una pista importante. Totalmente, y aparte también hay que entender que hay distintos escalafones de miedo, porque el que dice Elena es muy normal de percibir en el cuerpo. Ahora, yo les voy a contar otra cosa que descubrí. Yo durante muchos años trabajé en relación de dependencia, no sé si se dice en España de la misma manera, o sea, para empresas, para un jefe. Siempre trabajé desde los 18 años. La primera vez que me quedo sin trabajo, normalmente en Argentina esto pasa mucho, yo sentí que moría. ¿Cómo voy a hacer para pagar los impuestos? ¿Cómo voy a hacer para alimentar a mi hija? ¿Cómo voy a hacer? Entré en pánico. Y ahí sí se sintió el miedo, ¿no? El miedo de no soy capaz, ¿cómo voy a resolver esto? Ahora pasó el tiempo y me volvió a pasar. Volví a sentir lo mismo. La tercera vez que me pasó, ya vuelvo a repetir, esto en Argentina pasa mucho, la tercera vez que me pasó, a mí vino una persona y me dice, vos no tenés que trabajar más en relación de dependencia, vos tenés que dedicarte a lo tuyo. Cuando me lo dijo, yo digo, qué romántico, qué lindo es trabajar de lo que uno ama, ¿no? Pero mi mente me decía, eso no es real. ¿Quién trabaja realmente de lo que ama? ¿Quién realmente da ese paso? Y lo empecé a hacer. Y me costaba mucho. Pero cuando empiezo a analizar y a cuestionar estas cosas, me doy cuenta que tenía miedo. No era el miedo de supervivencia, me voy a morir, no sé cómo voy a generar dinero. Era otros miedos que tal vez me escondía atrás de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en vez de dar una clase así con la cámara prendida, la daba con la cámara apagada. No pasó, pero para que se den una idea, me estoy escondiendo atrás de algo que es un miedo, ¿sí? Pero el miedo por excelencia es algo que queremos, pero que no nos animamos a hacer. Pero hay veces que también lo descubrimos. Hay gente que puede entender que no tiene un miedo porque no ha salido de su zona de confort. Y este es el kit de la cuestión. ¿Cuándo aparece el miedo? ¡Chachán! Cuando salgo de mi zona de confort. Cuando quiero hacer algo que está por fuera de lo que siempre hago, de lo que correctamente hago, ¿sí? Cuando salgo de esa norma perfecta que tengo que cumplir y de que me tengo que comportar. Si no, fíjense las caras de mis compañeros cuando lo dije, dijeron, claro, porque cuando Elena quiso salir de su zona de confort y dijo, es que mi madre no manejaba, pero yo quiero manejar, pero en su zona de confort
en su ideología no se manejaba, ¿qué pasó? Apareció el miedo, porque rompió con una estructura. Si nosotros no rompemos estructuras, el miedo aparece de una manera muy sonsa, que por ahí mucho no lo detectamos. Decimos, yo elegí no ir a una sesión con Luismi de Mindfulness para sentirme mejor. No, yo no lo necesito. Como hacemos en Argentina. Miedo. Hay un miedo. ¿Sí? Es salir de nuestra zona de confort. Después de responder también a Sami un poquito con respecto a cómo identificar el miedo, nos comenta también Nelly Dabolaño. Yo tengo la sensación de que siempre me he apoyado en otras personas o he esperado la aprobación de las decisiones que he tomado. Eso al final al final lo que estás haciendo es perdiendo el control sobre ti. Bajo mi punto de vista, cuando tú a la hora de poder avanzar en tu vida necesitas que alguien te refuerce, pierdes el control sobre tus decisiones. Y es importante resetear, ver por qué esto está ocurriendo en tu vida, porque al final todos tenemos herramientas y tenemos que empezar a vernos y empezar, sobre todo, que antes también lo comentaste también, aprender a equivocarnos, Nelly. Fíjate que una de las cosas, de las grandes enseñanzas que yo he hecho a muchas personas, porque he tenido la oportunidad de colaborar en muchísimos procesos de transformación, y cuando me planteaban un miedo, sobre todo a la hora de proyectarse, sobre todo en el tema de los negocios, ¿vale? Porque he interactuado con muchos emprendedores, personas que están emprendiendo por primera vez en su vida. Y claro, aquí cuando empezamos a emprender, es muy fácil equivocarnos, es muy fácil tener el miedo constante en nuestro cuerpo porque estás dando pasos como en el aire, sin saber si vas a apoyar o no vas a apoyar en firme en algún momento. Y yo siempre les decía que el miedo estos miedos hay que llevarlos al aprendizaje, ¿vale? Si yo quiero montar un negocio, primero tengo que entender cuál es mi negocio, cómo voy a generar dinero, tener la información básica de mi negocio, ¿vale? Ver qué problemas me puedo encontrar en el camino, pero hay que hacer un análisis previo, porque hay personas que son muy impulsivas, a lo mejor te paran de tu trabajo y dicen, pues me monto no sé qué, esto mismo, y empieza y de repente te está dando de golpes uno tras otro, porque no has hecho una previsión, no has entendido en el modelo de negocio que te ibas a meter y al final estás equivocándote una y otra vez. Pero, pues digo, al final, llevando un poquito las decisiones que vas a tomar, llevarlas a un papel, escribir, ver todas las variables. Si hago esto, ¿qué me puede ocurrir? ¿Qué es lo peor que me puede ocurrir? Esto. Y si no es esto, esto. Y si no es esto, aquello. Cuando tengo todas las variables de lo que me puede ocurrir, entonces cogeré cada una de ellas y digo, ¿y si me pasa esto? ¿Qué puedo hacer si me ocurre esto? Esto, esto y esto. Buscar soluciones a esos problemas. Entonces, veo todos los problemas a los que puedo llegar si me equivoco y veo las variables que tengo para solucionarlo si llegaran. Entender todo el abanico de posibilidades te permite poder tomar decisiones con el mayor rango de información posible. Y al final la información es lo que te da también la confianza de poder avanzar y minimizar lo que es el fallo o la equivocación. Sí, una sola cosita porque yo sé que alguna persona ahora en este momento se está haciendo esta pregunta porque me la han hecho miles de veces. Está bien, pero analizo esto. Lo que acabas de decir, Evelio, es fundamental. Poder preguntarnos, estas son las opciones. Si tomo esta decisión, ¿qué me sucede? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo puedo solucionarlo? Pero hay cuestiones que no tienen una solución específica y la pregunta más poderosa es realmente
¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué es lo que estoy dispuesto a perder? Porque en los negocios obviamente uno puede perder una casa, puede perder todas sus inversiones o simplemente que te vaya mal e ir aprendiendo. Pero podemos hablar de otras cosas. Yo, como siempre, trabajo mucho en terapia. Por supuesto, el ámbito de relaciones familiares es muy normal esto. A veces uno tiene miedo de separarse y cometer una equivocación, ¿sí? Decir, y voy a desarmar a la familia, y si me equivoco y estoy accionando desde un lugar erróneo, y acá es donde yo necesito que entiendan que toda decisión tiene que basarse de un lugar. Lo que estás obteniendo ahora, esto que te está haciendo pensar que te querés separar o que querés invertir de manera loca en un trabajo, esto que te está pasando, ¿podés soportarlo? ¿Lo podés sostener en el tiempo? ¿Esto te hace bien? Porque por más difícil que sea la respuesta, por más difícil que sea la decisión, uno está en ese lugar por algo, ¿no? Entonces tratamos de poner en balanza. Siempre digo, la gente quiere tener una ganancia secreta en todo lo que hace. No quiere perder nada. Quiero esto, pero también quiero esto. Entonces estamos así, contorsionados en la vida. O sea, no quiero esto, pero no te suelto. Pero me agarro de otra cosa que necesito, ¿sí? Y esto se puede traspolar en un montón de cosas. Por eso para mí es importante entender que cuando voy a tomar una decisión, lo más importante es cómo yo quiero vivir. A mí me fue muy difícil salir de la relación de dependencia y ser autónoma, como se dice en España. Pero yo no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. ¿Fue difícil? Sí. ¿Tuve que aprender millones de cosas? Sí. ¿Me he equivocado? Millones. Pero no lo cambio. Porque yo no me quiero volver a sentir como me sentía antes. Porque yo no quiero volver a estar como estaba antes. Porque yo quiero algo mejor para mí. Porque quiero disfrutar de mi vida y no quiero que nadie me ponga en un lugar donde no deseo. Y esto es muy importante de entender porque nunca voy a poder modificar a un otro, ni a un jefe, ni a un marido, ni a un hermano, ni a un padre, ni a un amigo. No está en mi capacidad. Jamás voy a poder accionar sobre el otro, prever que no me lastime, prever que se porte bien, porque las relaciones son una inversión. Y en una inversión puedo ganar o puedo perder. Entonces tengo que entender que lo primero que tengo que hacer en una elección es pensar qué quiero yo, qué necesito yo, y en base de eso poder sustentar una decisión que luego puede tener momentos difíciles, sí, por supuesto, pero primero tengo que pensar qué es lo que quiero vivir, de qué manera quiero vivir mi vida, porque si no, elijo mal. Y sobre todo que si te tienes que equivocar, te equivoques tú, no otro. ¿Sí? Porque no hay nada peor que ceder el control de tu vida a otra persona, que tome una decisión por ti y se equivoque, porque ni siquiera te equivocaste tú, se equivocó otra persona. Tenemos que aprender a equivocarnos. Chicos, ha terminado la sesión. Les voy a dejar un skit rapidito de cada uno de un minutito para hacer un poquito el cierre y ya vamos cerrando la sesión por hoy para no alargarnos mucho más. Elena, ¿te apetece abrir este último skit? Sí, o sea, yo la verdad es que me siento muy identificada con Nélida porque yo vengo de ahí y esto me va a servir para cerrar. Y me he dado cuenta, hablando de los recursos, qué recursos buscar para superar el miedo, el recurso más valioso soy yo. O sea, yo estoy transitando la gran mayoría de mis miedos porque estoy aumentando mi autoestima. Estoy en la creencia de yo sí puedo. Si no puedo ahora, voy a poder, porque siempre puedo aprender, siempre puedo hacer cualquier curso, pedir ayuda, lo que sea, para integrar esos recursos que me hacen falta. Pero yo en mí misma tengo la seguridad de que voy a poder. Y eso para mí marca totalmente la diferencia. Pues muchísimas gracias, Elena. Luismi, dale al play. Yo con lo que me despediría es con la idea de que debemos aceptar la emoción tal y como viene.
Por poner un ejemplo, como cuando hacemos con un bebé, cuando un bebé empieza a llorar y lo cogemos, lo acunamos, estamos con él hasta que se va calmando, pues eso mismo llevarlo a la emoción, en este caso al miedo. Lo estamos sintiendo en el cuerpo, como ha dicho antes Elena. Vamos a estar con él, vamos a preguntarnos de dónde puede venir y vamos a dejar que tenga su tiempo y a ver qué conclusiones sacamos. Y desde ahí podemos empezar a trabajar. ¿Nos faltan recursos? Vamos a buscarlos. Puede ser buscarlos por nuestra cuenta o puede ser de la mano de algún profesional. Con esto me quedo. Muchísimas gracias, Luis. Nay. Cortito, la búsqueda, lo que dicen mis compañeros, buscar, pero sobre todo lo que dijo Elena. Todos los recursos lo tenemos. Solamente hay que saber sacarlos, entrenarlos. Y no hay nada más maravilloso en el mundo, y lo digo en primera persona porque fue mi vivencia y mi logro, que sentir que realmente no necesito de nada ni de nadie, pero que sí elijo con quién estar, qué vida vivir y cómo proyectarme. No hay nada que no podamos lograr. No hay nada que no podamos realmente afrontar. El tema es elegirnos por primera vez, porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. Pues muchísimas gracias, Nay. Y nada, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Les hago yo el cierre de la sesión de hoy y les emplazaremos a una próxima sesión, seguramente el próximo mes. Nada, comentarles con respecto al miedo. Creo que hemos hablado del miedo desde muchos rangos hoy. Esperamos haberles aportado un poquito de luz con respecto a esta emoción, que es ciertamente que es bastante compleja y podríamos seguir aquí durante horas desgranándola y no terminaríamos. A lo que te invito es a que hagas una mirada hacia adentro, desconectes en algún momento de tu día a día ese piloto automático que la vida nos va arrastrando a poner y lo que te comentaba antes, confronta de manera sana esos miedos. Ver qué tanto de miedo es y qué tanto de miedo no es y ver cómo puedes utilizar esos recursos que ya tienes, como ya han comentado mis compañeros, pero que muchas veces todavía no estamos utilizando o no nos han enseñado a utilizar. Es un paso a paso. Y sobre todo, no tengas miedo a equivocarte. El camino del éxito o el camino a la hora de avanzarnos en la vida, aprender a equivocarnos, no nos aleja del éxito, nos acerca al éxito. Cada vez que me equivoco, estoy más cerca de conseguir lo que quiero en la vida. Así que a lo que te invito hoy más que nunca, a la hora de confrontar a tus miedos, es a equivocarte. Me despido por hoy en un café con mis emociones, con el miedo. Un fuerte abrazo a todos y a todas.